Muy buenas amigos, soy Eloy Gómez y aquí estamos en un nuevo vídeo. Chicos, como veis ahí en la pantalla, MatePad SE de 10.4, una nueva tablet de Huawei que sale al mercado en España, ya salió hace unos meses también en México, chicos, y en algunas partes del mundo también está ya disponible. Ya nos hemos hecho con ella, nos la han traído, la he probado unos días y os voy a traer un vídeo a modo de resumen ahora de todo lo que incluye y con un poco mis opiniones sobre esta nueva MatePad SE. Recordaros que viene con HarmonyOS 3.0, pero bueno, lo dejo. O cortamos aquí, os dejo con el unboxing, con una especie de unboxing que he hecho, porque la he vuelto a guardar para que veáis cómo viene presentada, y os cuento un poco las características y luego al final os cuento algunas cosillas más que os pueden resultar interesantes. Así que sin más, vamos con ello. Bien chicos, vamos con el unboxing. Ya os he explicado al principio del vídeo que ya llevo unos días probándola, o sea, esto lo estáis viendo, lo hago para que veáis cómo viene presentada la tablet. ¿Cómo lo he dicho? ¿Cómo viene presentada, no? ¿Cómo viene presentada la tablet? MatePad SE 10.4 pulgadas, una MatePad de unos 200 euros de precio, creo que un precio muy interesante, y ahora os voy a enseñar para quien está orientada, aunque está orientada para todo el mundo. Es una MatePad bastante interesante. Cargador de Huawei original, este no es carga rápida, es carga normal, o sea que no tenemos la super carga rápida, es normal pensar en el rango de precio que nos estamos moviendo. Y ahora vamos a ver un poco la tablet. Los primeros quiero enseñar, antes de nada, en el formato que viene. Formato metálico, negro completamente, no va a venir otros colores, en la mayoría de mercados va a ser negra. No he visto, la verdad que he estado buscando por internet en estos días y no he visto nada de otro color. Contamos con 4 altavoces, aquí lleva 2 altavoces, cargador tipo USB-C, esto ya es un estándar. Aquí lleva otros 2 altavoces, o sea, encontramos con 4 altavoces. Luego os enseñaré un poco la pantalla para que la veáis. Y a la hora de ponernos a trabajar con ella, como veis, una pantalla muy grande. Lo que pasa que sí que en esta notamos los marcos. Sí, en esta tablet sí que vamos a notar los marcos. Contamos con HarmonyOS. Esta viene con HarmonyOS y os lo digo ya. HarmonyOS 3. Aquí ya contamos con el nuevo sistema de Huawei. Última versión. Este sistema ya sabéis que para las tablets es el que está llegando. Muchas tablets como MatePad 11 y demás van a acabar recibiendo HarmonyOS 3. Y os tengo que decir que me ha gustado mucho el rendimiento. Como veis, se pueden instalar un montón de aplicaciones. Hemos instalado aplicaciones de ejemplo. El sistema se mueve francamente bien. Una de las cosas que me gusta en esto de las aplicaciones es el tema de las notificaciones. Y luego otra de las cosas que a mí me ha gustado mucho y desde hace tiempo me gusta bastante es el modo ebook. ¿Qué es el modo ebook? El modo ebook nos pone la pantalla en blanco y negro y a la hora de que queramos leer, reproducir cualquier cosa, nos la deja en este tono blancos, negros y demás. Es muy práctico a la hora de ponerte a leer con la tablet. Así que este modo ebook está bastante interesante. Bien, para acceder al modo, a los diferentes modos, sobre todo al que quiero enseñaros, que es el modo para personas mayores, y este me parece muy interesante, lo que vamos a hacer es irnos a ajustes, nos vamos a ir aquí a donde dice accesibilidad, que está aquí, funciones de accesibilidad, y aquí tenemos el modo para personas mayores. Entramos dentro de él, lo activamos y aquí vamos a poder configurar la tablet para que gente mayor pueda usarla desde ampliar las letras, como vais a ver, para que se vea mejor al tamaño que queramos, o que la persona a la que le vamos a dejar usar la tablet pues se adapte mejor. Luego tenemos una protección optimizada, protege tu dispositivo, permitiendo que aplicaciones solo se instalen desde la App Gallery. O sea, no se van a poder instalar aplicaciones con este modo si lo tenemos activado nada más que de la App Gallery. Gestor de aplicaciones para la gente mayor. Aquí vamos a poder decirle qué aplicaciones queremos que abran o no. Luego, duración de la pulsación. Esto, cómo queremos que interactúe. Como habéis visto, si lo ponemos aquí, ¿no veis? Es como que
tarda un poco para evitar problemas a la hora de que si tienen que pulsar uy, ahora claro, hasta que hay que dejarlo pulsado, ¿vale? Y listo. Así evitamos posibles, pues cerrar aplicaciones, que dejen algo, que toquen algo que no sepan y les dé ese miedo. Como veis, aquí podemos ajustar la duración del pulsar según las preferencias. O sea, aquí podemos ajustar con las imágenes, prueba la pulsación a la hora de usarlo. Y podemos ajustar un poco el ritmo que nos pidan. Lo vamos a desactivar y os cuento ahora el hardware que tiene, ¿vale? En cuanto al rendimiento de la tablet, pues en cuanto al rendimiento de la tablet, chicos, no vamos a tener ningún tipo de problema, aunque estamos en el modo tutorial, así es como se ve el juego. Chicos, en lo que he estado probándola no he tenido ningún problema. Qualcomm Snapdragon 680 con la Adreno 610. En este caso yo tengo la versión de 4 GB de RAM, por lo tanto, cero problemas, ¿vale? O sea, yo creo que en cuanto a rendimiento, salvo que le exijamos un juego muy exigente y con los gráficos a tope, creo que por lo demás no vamos a tener ningún tipo de problema. Ahora, como digo, estoy en el modo de que se empieza en este juego, que es el que he abierto para contaros esto, pero en estos días no he tenido ningún problema. Yo hay que decir, y esto lo digo ya, que las tablets no las uso para jugar, yo las uso o para el tema productivo, correos, demás, y algún texto que tenga que escribir, o para leer, es para lo que más lo uso, y para ver vídeos, sobre todo, para consumir multimedia. En este caso, la versión, como digo, que tengo yo es la de 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. También creo que hay una versión de 3 GB y 32 GB de almacenamiento. Lo que pasa que yo en la web solo he visto, en la web oficial, solo he visto la de 64, 128, 4 GB de RAM, ¿vale? Que lo sepáis. En cuanto a la pantalla 2K, digamos que la resolución absoluta es 2K. De todas maneras, nosotros el vídeo lo vamos a poner a 4K para que se vea bien. Pantalla con una resolución de FH+, que le podríamos llamar. Pantalla, como digo, de 2000 por 1200, o sea, una pantalla con una resolución muy particular en la que ver contenido multimedia no nos va a suponer ningún tipo de problema. De hecho, la voy a poner en su resolución porque si no, como veis, se nos medio corta. Como digo, para reproducir multimedia, cero tipo de problemas. A mí la única pega, si le tengo que poner alguna pega, es el marco negro, que a lo mejor puede resultar para alguien algo extraño en los tiempos que corren. Pero estamos hablando de una tablet que va a rondar seguramente de aquí a menos de un mes 200 euros de precio. Y es lo que hay que tener en cuenta en esta MatePad SE. 10,4 pulgadas, 83% de ratio, que es lo que os digo, el marco. Tenemos una cámara frontal aquí y en la parte trasera otra cámara disponible. Ya sabéis que las cámaras de fotos en las tablets no es que sea algo muy importante. ¿Y cómo suena esta tablet? Pues esta tablet lo que vamos a hacer es subirle el volumen aquí, que los botones los tenemos en la parte de aquí. Le vamos a subir el volumen y os voy a enseñar cómo suenan los 4 altavoces de la tablet, ¿vale? Lo voy a hacer así según lo tengo cogido, así que vamos a subir el volumen. Oye, suena muy bien. Yo, como digo, ya llevo días probándola y suena bastante bien. A mí, para consumir multimedia, me gusta mucho el sonido que tiene. Además, si no, pues conectas unos cascos inalámbricos y listo. Pero en cuanto al sonido, creo que el sonido es muy bueno. Lo voy a poner encima de la mesa. Le vamos a dar al volumen. A ver. Bueno, oye, sonido bastante bueno, 4 altavoces y creo que eso al final se agradece. Así que, chicos, vamos a cerrar el vídeo, os cuento mis últimas impresiones de ella, pero creo que la relación calidad-precio de esta Huawei MatePad SE está muy bien. Bien, chicos, aquí la tenemos, MatePad SE. Ya habéis visto un poco todas las especificaciones, ya habéis visto un poco qué tal más o menos se desenvuelve la tablet y ahora os voy a contar un poco la experiencia. Lo primero que creo que hay que tener en cuenta es que la tablet lleva Harmony OS 3.0, que es la última versión de Huawei disponible de su software, lo lleva aquí.
algo de agradecer. Alguno dirá, ¿por qué los teléfonos no llevan HarmonyOS y esto sí? Bueno, esto es al final una decisión de la propia marca. La tablet cuenta con HarmonyOS 3.0, que se agradece, así ya podemos también ver las últimas novedades del sistema. Darme un momento, ahí está. Las últimas novedades del sistema, podemos ver qué es lo que incluye el nuevo sistema de Huawei y lo podemos ver en tablets, que esto se agradece. Se agradece que podamos ver en la tablet ya el nuevo sistema de Huawei. Funciona muy bien, hay que decir que aunque lleva un software un hardware de gama media de entrada, funciona muy fluido y eso es de agradecer y eso lo digo ya. Además, compatible con Super Device, certificada la pantalla por TUV, o sea, por TUV, que de hecho, para quien no lo sepa, lo pone aquí, en la caja, ahí abajo, lo tenemos, que está certificado por TUV con el tema del brillo, la luz azul y demás, así que tiene certificación de protección, así que, oye, todo este tipo de cosas son de agradecer. Y en cuestiones de rendimiento, mirando el precio, 200 euros, creo que la tablet cumple de sobra. Para ver contenido multimedia funciona bien, para leer con el modo ebook, como habéis visto, es espectacular, te pone la pantalla en blanco y negro, juega un poco con el brillo y se ve espectacular para leer en el modo ebook. Y luego, para el resto de cosas cotidianas que podemos hacer con la tablet, ver 4 vídeos de YouTube a través del navegador funciona estupendamente, para ver alguna cosilla de aplicaciones también, y para algún juego que no sea muy exigente va a funcionar perfecto. Si ponemos un juego muy exigente con el procesador que tiene, es seguro que no rinda como esperamos o como en un teléfono de gama alta, pero nos va a rendir también, o sea, va a poder con él. Lo que pasa es que ya sabéis que hay gráficos un poco peores, pero chicos, esto es normal, tenemos una tablet de 200 euros. Así que sin más, quiero saber vuestra opinión en la caja de comentarios. Como digo, unos 200 euros de precio y poco más. Si es que poco se puede contar más de una tablet que cumple a la perfección por el precio que tiene. Sin más, no me enrollo mucho más. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, chao. Adiós.